Hola, ¿qué tal? Vamos a resolver un ejercicio de sucesiones aritméticas en donde tenemos que encontrar los tres números faltantes en la sucesión aritmética. Esto lo vamos a hacer a través del razonamiento abstracto. Tenemos que determinar la diferencia en la sucesión aritmética. Tenemos que determinar si la sucesión aritmética es creciente o decreciente. Tenemos que determinar el doceavo, el vigésimo y el trigésimo término en la sucesión aritmética. Y finalmente tenemos que determinar la suma de los 10, 20 y 30 primeros términos en la sucesión aritmética. ¿Ok? La sucesión aritmética tiene como valores 0, 2, 4. Aquí vamos a encontrar el valor correspondiente, 8, 10, 12 y los dos siguientes valores. Cada valor tiene una posición dentro de la sucesión aritmética. El 0 ocupa la posición A1, el 2 ocupa la posición A2, el 4 ocupa la posición A3, este valor que vamos a encontrar ocupa la posición A4, el 8 ocupa la posición A5, el 10 ocupa la posición A6, el 2 ocupa la posición A7 y finalmente los dos valores que también vamos a encontrar ocupan la posición A8 y A9 respectivamente. Nos damos cuenta que el patrón de funcionamiento entre cada uno de los términos es 2, es decir, para que yo pueda llegar del 0 al 2 tengo que sumar 2. De hecho, en las sucesiones aritméticas debemos de recordar que se suma o se resta en el patrón de funcionamiento. Entonces, el patrón de funcionamiento es siempre 2. Por lo tanto, a través del razonamiento abstracto vamos a encontrar este valor. Si tenemos 0, 2, 4, pues este valor va a tener que ser 6. ¿Por qué? Porque tengo que sumar 2 y al sumarle 2 a 4 me da un resultado de 6. 8, 10, 12 y este valor va a ser 14. ¿Ok? Ya que al sumarle 2 unidades al 12 me va a dar 14 y al sumarle 2 unidades al 14 me va a dar 16. Entonces este valor es 16 y a través del razonamiento abstracto nosotros podemos determinar estos valores que faltan de manera muy sencilla. Ahora vamos a tener que determinar la diferencia de la sucesión. ¿A qué le llamamos diferencia de la sucesión? La diferencia de la sucesión aritmética no es más que el patrón de funcionamiento o el patrón de comportamiento entre cada uno de los términos. Entonces, nosotros sabemos que es 2, pero debemos de comprobarlo matemáticamente. Esa comprobación la vamos a trabajar a través de esta fórmula que es d igual a sub n más 1 menos a sub n. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a encontrar la diferencia, así es como le vamos a llamar al patrón de funcionamiento dentro de las sucesiones aritméticas, y va a ser igual a sub n más 1 menos a sub n. A sub n es un término de una posición específica de la sucesión aritmética, pero esa posición nosotros la vamos a elegir. Por lo tanto, nosotros elegimos trabajar con la posición A3. Entonces, si elegimos trabajar con la posición A3, vamos a sustituir esta n por un 3. Entonces, si esta n vale 3 porque nosotros lo elegimos, entonces esta n también va a valer 3. ¿Ok? Y vamos a continuar resolviendo. Ahora, nosotros tenemos que 3 más 1 es 4. Entonces tendríamos que la diferencia va a ser igual a sub 4 menos a sub 3. Y lo único que tenemos que hacer ahora es sustituir estas posiciones por los valores correspondientes de los términos de la sucesión. Entonces a sub 4 tiene un valor de 6 y a sub 3 tiene un valor de 4. Entonces nosotros tenemos que 6 menos 4 es 2. Y con esto ya estamos comprobando que la diferencia dentro de la sucesión aritmética tiene un valor de 2. ¿Ok? Bien, continuamos. Ahora tenemos que determinar si la sucesión aritmética es creciente o decreciente. Para eso vamos a utilizar estas dos formulitas que son dos desigualdades. Para saber si es creciente vamos a utilizar a sub n menor o igual que a sub n más 1. Y para saber si es decreciente vamos a determinar que vamos a utilizar, a sub n mayor o igual a sub n más 1. ¿Vale? Alguna de estas dos se debe de cumplir y la que se cumpla pues obviamente será
la que corresponda a esta sucesión. Entonces, si se cumpliera esta fórmula, sería creciente, y si se cumpliera esta fórmula, pues sería decreciente. Vamos a trabajar con la misma posición que trabajamos con la diferencia, que con la diferencia trabajamos a sub 3, y aquí también vamos a volver a trabajar con a sub 3. ¿Podemos elegir alguna otra posición? Sí, sin ningún problema podemos elegir otra posición que no sea la última o la primera. En este caso yo elijo continuar con la misma. Entonces yo digo que n vale 3, por lo tanto tengo a sub 3. Y si esta n vale 3, esta n también va a valer 3. Entonces la sustituyo, ¿ok? Y tendría yo que a sub 3 es menor o igual que a sub 3 más 1. Vamos a resolver y tendríamos aquí que 3 más 1 es 4. Entonces ahora tenemos que a sub 3 es menor o igual que a sub 4. Y vamos a sustituir estos valores. ¿Okay? El valor de a sub 3, como vimos en la sucesión, es 4. Entonces lo sustituimos por el 4. Y el valor de a sub 4, como también vimos en la sucesión, es 6. Y sustituimos esto por 6. Y tenemos que dar una lectura de izquierda a derecha o de derecha a izquierda para saber si se cumple. ¿El 4 es menor que el 6? Sí. ¿El 6 es mayor que el 4? Sí. Por lo tanto, podemos decir que sí se cumple. ¿Ok? Entonces, sí se cumple y la sucesión aritmética es creciente. ¿Ok? Para efectos de la tarea que van a resolver, tenemos que comprobar también que no es decreciente. Es decir, si la sucesión aritmética es creciente, tenemos que comprobar que no es decreciente. Es decir, que al resolver esta formulita, nos vamos a topar con que no se cumple. ¿Ok? Y viceversa. En caso de que sea decreciente y que sí se cumpla, pues tenemos que comprobar que no es creciente. En este caso, sí se cumple para esta sucesión aritmética y por lo tanto es creciente, pero aún así vamos a comprobar con esta fórmula. Entonces vamos a tomar el mismo valor que es en la posición que es 3 y vamos a sustituir a la n. Y tenemos a sub 3, y si esta n vale 3, esta n también va a valer 3, por lo tanto yo voy a sustituir y tengo a sub 3 mayor o igual que a sub 3 más 1. Entonces trabajo aquí con ello, sigo teniendo aquí 3 y 3 más 1 ahora es 4. ¿Okay? Entonces sustituyo los valores. Al sustituir los valores, nosotros tenemos que a sub 3 es 4 y que a sub 4 es 6. Por lo tanto, sustituyo aquí el a sub 3 por 4 y el a sub 4 por 6. Y doy lectura de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. El 4 es mayor que el 6 y eso no es cierto. El 6 es menor que el 4, tampoco es cierto. Por lo tanto, yo puedo decir que no se cumple. ¿Ok? Entonces, aquí pongo que no se cumple. Y con esto estoy comprobando que la función aritmética que estamos trabajando es creciente. De hecho, eso se deduce por razonamiento abstracto. 0, 2, 4, 6, 8, 12, 10, 12, 14, 16. Y los valores de los términos van creciendo. ¿Ok? Pero se tiene que comprobar a través de estas formulitas. ¿Ok? Bien, el siguiente paso es determinar el enésimo término. Es decir, voy a determinar el término de las posiciones que me está marcando el ejercicio. En este caso me marca las posiciones doceava, vigésima y trigésima. ¿Ok? Debemos de recordar que la fórmula para determinar el enésimo término es a sub n igual a sub 1 más d multiplicado por n menos 1. Y cuando damos lectura, la lectura correspondiente a esta fórmula, pues nos encontramos que nosotros vamos a tener el enésimo término igual al primer término más la diferencia multiplicada por la posición menos 1. ¿Ok? Entonces, esta n tiene un valor de 12 porque es el doceavo término. Esta n tiene un valor de 20 porque es el vigésimo término. Y esta n tiene un valor de 30 porque es el trigésimo término.
y ahora vamos a sustituir. Entonces yo copio esta formulita y sustituyo los valores. ¿Cuánto vale A sub 1? Es decir, ¿cuánto vale el primer término? Me voy a la sucesión aritmética y el primer término vale 0. Entonces, aquí sustituyo por 0. ¿Ok? ¿Cuánto vale D? Es decir, ¿cuánto vale la diferencia? Ya la calculamos y la diferencia tiene un valor de 2. Entonces yo voy a colocar aquí 2 y lo voy a colocar entre paréntesis para no confundirme. ¿Y cuánto vale la posición? Es decir, ¿cuánto vale N? La posición vale 12. Desde aquí nosotros lo podemos sacar. ¿Ok? Entonces aquí tenemos 12. Y ya que sustituimos los valores, ahora vamos a resolver. Y nosotros tendríamos 12 menos 1, 11. ¿Ok? Entonces seguimos resolviendo. Y tenemos 2 por 11, 22. ¿Ok? Seguimos resolviendo. Ahora ya podemos quitar los paréntesis porque hicimos la multiplicación. Y 0 más 22 pues es 22. Entonces el valor que ocupa el término en la posición número 12 es 22. ¿Ok? Esto fue pues muy sencillo. Bien, todo este mismo procedimiento lo vamos a utilizar para encontrar el término que ocupa la posición número 20 y para encontrar el término que ocupa la posición número 30. Entonces aquí yo voy a hacer el cambio, voy a colocarle 20, aquí también voy a colocarle 20, aquí también voy a colocarle 20 y aquí también voy a colocarle 20. ¿Ok? Lo mismo voy a hacer aquí, aquí le voy a colocar 30, aquí 30, aquí 30 y aquí 30. ¿Ok? Y voy a seguir el mismo procedimiento. Entonces yo voy a sustituir. El primer término tiene un valor de 0, ese no cambia. La diferencia tiene un valor de 2, tampoco cambia. Pero ahora n tiene un valor de 20, por lo tanto aquí sí cambia. ¿Ok? Entonces tendríamos 20 menos 1, 19. ¿Ok? Ya está acá. Entonces aquí voy a colocar 19, ¿ok? Por 2. Bien, y tenemos que 19 por 2 es 38. Entonces nosotros vamos a escribir ahí 38. ¿Ok? Vamos a sustituir este 22, vamos a colocarle 38. Y aquí 0 más 38 pues es 38. Entonces el término que ocupa, o el valor mejor dicho, el valor del término que ocupa la posición número 20 es 38. ¿Ok? Bien, vamos con el siguiente. Entonces ahora nosotros tenemos que el primer término vale 0, pues no cambia, la diferencia es 2, tampoco cambia, pero n vale 30. Entonces aquí colocamos 30. ¿Ok? Y 30 menos 1 pues es 29. ¿Ok? Y hacemos la operación 2 por 29 y nos da 58. Entonces aquí nosotros tenemos que es 58. Recuerden que pueden utilizar aquí la calculadora sin ningún problema. Y 0 más 58 pues es 58. Bien. Finalizamos y tenemos ya el 12º término que es 22, el 20º término que es 38 y el 30º término que es 58. Dicho de otra manera, el término que ocupa la posición número 12 es 22, el término que ocupa la posición número 20 es 38 y el término que ocupa la posición número 30 es 58. Y finalmente vamos a encontrar, listo, bien, y finalmente vamos a encontrar o a determinar la suma de los n primeros términos, es decir, vamos a encontrar los 10 primeros términos, la suma de los 10 primeros términos, la suma de los 20 primeros términos y la suma de los 30 primeros términos. Entonces aquí podríamos colocar la suma de los 10 primeros términos, la suma de los 20 primeros términos
y la suma de los 30 primeros términos, ¿ok? Bien, entonces vamos a comenzar con esto. La fórmula que nosotros vamos a utilizar es S de n, la voy a volver a poner acá, pero nada más que le voy a quitar, y es sub n, S de n igual a n por a sub 1 más d por n menos 1 entre 2, ¿ok? Dicho de otra manera, nosotros tendríamos que la suma de los n primeros términos va a ser igual a el número de los n términos, es decir, el número total de los términos, ¿ok? Multiplicado por el primer término más la diferencia multiplicada por los n primeros términos por los n primeros términos menos 1 y esto es entre 2, ¿ok? Entonces vamos a colocar esto aquí. Bien, y vamos a empezar a trabajar. Esta n se sustituye por 10 porque son los 10 primeros términos. Esta n se sustituye por 20 porque son los 20 primeros términos. Y esta n se sustituye por 30 porque son los 30 primeros términos. Entonces vamos a sustituir todo lo demás. Bien, entonces voy a poder tomar esto aquí, aunque haga yo un pasito de más, ¿ok? Y voy a sustituir a n. N ahora vale 10, ¿ok? Y lo pongo entre paréntesis para no confundirme y que no tenga yo problemas con las operaciones. ¿Cuánto vale el primer término? Quedamos que el primer término tiene un valor de 0, ¿sale? Entonces, si el primer término tiene un valor de 0, pues aquí coloco 0. Bien, ¿cuánto vale la diferencia? Bueno, la diferencia la calculamos y la diferencia tiene un valor de 2 y vamos a colocar aquí 2, ¿ok? N quedamos que tiene un valor de 10 porque vamos a encontrar la suma de los 10 primeros términos y n aquí también lo sustituyo por 10. Entonces ya tengo todos los valores sustituidos y ahora lo único que voy a hacer es empezar a resolver. 10 menos 1 pues es 9, ¿ok? Y tengo que hacer la multiplicación de 2 por 10 por 9. Entonces yo voy a tomar esto y abajo yo voy a ejecutar esa multiplicación. También me doy cuenta que puedo hacer esta multiplicación, bien, y ahí me puedo ahorrar un paso. Entonces 10 por 0 pues es 0. Entonces yo voy a colocar aquí 0, ¿ok? Y 2 por 10, 20 por 9 nos da un valor de 180. Entonces yo voy a colocar aquí 180, ¿ok? Y después esos 180 los tengo que dividir entre 2. Entonces yo voy a colocar aquí 180 entre 2 y me va a dar 90, ¿ok? Y finalmente 0 más 90 pues es 90. ¿Ok? Entonces, ¿cómo doy lectura a esto? Diciendo que la suma de los 10 primeros términos de esta sucesión aritmética es 90, ¿vale? Entonces, el resultado sería 90. Todo este procedimiento lo puedo copiar y lo puedo pegar aquí y simplemente voy a sustituir. Nada más que ahora tengo que sustituir por 20. Entonces, aquí tengo la suma de los primeros 20, la suma de los primeros 20 y la suma de los primeros 20. ¿Ok? Y aquí también la suma de los primeros 20 y aquí también sustituyo. ¿Ok? Bien, entonces ahora a n lo voy a reemplazar por 20. Entonces esta n se sustituye por 20. El a sub 1 sigue siendo 0, no cambia. La diferencia sigue siendo 2, no cambia. Esta n ahora es 20. Y finalmente esta n también es 20. ¿Ok? Y empiezo a realizar las operaciones correspondientes. 20 menos 1 es 19. ¿Ok? Esta n pues obviamente también es 20. Aquí sustituyo 20. ¿Ok? Y realizo las operaciones correspondientes. Esta n también es 20, para que no se nos olvide. 20 por 0 pues es 0.
y tenemos 2 por 20 por 19, que lo podemos hacer ya con la calculadora. 2 por 20 por 19 es igual a 760. Entonces yo voy a colocar aquí 760, ¿ok? Entre 2 me va a dar un valor de 380, ¿ok? Y 380 más 0 pues es 380, ¿ok? Y listo, ya terminé. Lo único que me debo de dar cuenta es que debo de sustituir correctamente las n. Son 3 sustituciones. Esta n y esta n que debo de sustituir por 20, por 20 y por 20, porque vamos a encontrar la suma de los 20 primeros términos, ¿ok? Bien, entonces voy a tomar esto nuevamente, control C, lo voy a copiar aquí, y ahora se va a sustituir por el 30, ¿ok? Entonces aquí sustituyo por 30, aquí también por 30, aquí también por 30, aquí también por 30 y aquí también por 30. Entonces esta n se sustituye también por 30 y aquí también por 30 de una vez para no confundirme, ¿ok? Esta n también se sustituye por 30 y aquí también se sustituye por 30, ¿ok? Y finalmente esta n por 30. Perfecto, entonces 30 menos 1 nos da 29. Y ahora yo voy a hacer la operación que es 2 por 30, ¿ok? Por 29, ¿ok? Y me da 1740. Entonces el resultado aquí es 1740. Dividido entre 2 nos da 870. Entonces aquí tenemos 870. Y 870 más 0 es 870. ¿Ok? Y listo. Ya tenemos, bien, o ya determinamos la suma de los n términos, de los primeros n términos. Es decir, de los 10 primeros términos, la suma nos da 90. De los 20 primeros términos, la suma nos da 380. Y de los 30 primeros términos, la suma nos da 870. ¿Ok? Bien. Pues hasta aquí dejo el ejercicio. Que estén muy bien, cuídense mucho y hasta luego.